Deseo en esta mañana empezar este mensaje con una pregunta. ¿Cómo nos afecta el pecado de Adán? ¿Cómo? Algo que ocurrió hace miles de años atrás, 6.000, 7.000, 8.000, no sé. Pero ¿cómo nos afecta el pecado de esa pareja humana, de Adán y Eva, el día de hoy, pleno siglo XXI? Las Escrituras mismas nos lo advierten, nos lo dicen. Y algo que lo digo desde aquí, queridos hermanos y oyentes, la Biblia la cual usamos y predicamos desde este púlpito es la palabra de Dios. Y lo digo porque es Dios quien nos va a decir acerca del resultado de la desobediencia de esa pareja, que no solo afectó a la primera pareja humana, sino a su descendencia. Y esto a todos los hombres, por cuanto todos pecaron. Y cuando la Biblia nos dice que todos los hombres pecaron, es porque así es. Y la evidencia se demuestra día a día. La muerte entró al mundo, pasó a todos los hombres, por cuanto todos pecaron. Es interesante que Pablo, inspirado por el Espíritu de Dios, por el Espíritu Santo, escribe y pone todos los hombres. Y la evidencia está: la muerte, el trabajo será duro, el parto para las mujeres será doloroso. Y esto lo dijo el Señor, lo dijo Dios, al castigar a la pareja humana, Adán y Eva. Dentro de este capítulo 4 tendremos el por qué el Señor advirtió a la pareja que no comieran del fruto del bien y del mal, porque entraría la desobediencia, no solamente la desobediencia, sino incluso el mal, como resultado de desobedecer al Creador. Así que en este capítulo 4, y vamos a tener abiertas nuestras Biblias, vamos a ver cómo afectó el pecado de Adán a sus hijos, después de sus hijos, y a nosotros el día de hoy. Así que veamos en cuanto a la descendencia de Adán y Eva, del versículo 1 al versículo 5, en este capítulo 4. Conoció Adán a su mujer Eva, la cual concibió y dio a luz a Caín, y dijo: por voluntad de Jehová he adquirido varón. Después dio a luz a su hermano Abel, y Abel fue pastor de ovejas, y Caín fue labrador de la tierra. Y aconteció andando el tiempo que Caín trajo del fruto de la tierra una ofrenda a Jehová, y Abel trajo también de los primogénitos de sus ovejas, de lo más gordo de ellas. Y miró Jehová con agrado a Abel y a su ofrenda, pero no miró con agrado a Caín y a la ofrenda suya. Y se ensañó Caín en gran manera, y decayó su semblante. Estos versículos que están aquí, sobre todo el versículo 1, revela el hecho de que Adán y Eva ciertamente anticiparon que la lucha sería larga. O no anticiparon, no anticiparon que la lucha sería larga. Cuando nació Caín, Eva dijo: por voluntad de Jehová he adquirido varón. Y se cree que probablemente Eva pensaba que Caín podría ser aquel niño de esa simiente que sería no un salvador o no sé qué pensaría Eva, pero dicen los estudiosos y comentaristas bíblicos que probablemente el pensamiento de ella era que Dios, como había dicho que de la simiente de ella nacería el que aplastaría la cabeza, aquel que la engañó,
Entonces probablemente ella pensó que sería Caín, pero no es así. Por tanto, ella pensaba que aquí estaba el prometido, pero Caín no era el que venía. Por las Escrituras sabemos quién fue Caín, un asesino. Tendría que pasar primero mucho tiempo para realmente que venga el Salvador. Y tendrían que pasar por lo menos 6.000 años y ha sido un tiempo sumamente largo para eso. Pero la lucha sigue entre la simiente de la mujer y de la serpiente. Y también note ahora que este pasaje nos muestra que después nació Abel. Allí en el versículo 2, después dio a luz a su hermano Abel. Después, tal vez no inmediatamente, no después de Caín, tal vez de Caín hubieron otros hermanos o hermanas, no se sabe, pero lo que está señalando el capítulo 4, y Moisés, quien se cree que es el autor del libro del Génesis, lo que va a señalar es lo que ocurrió por el hecho de haber desobedecido la voz de Dios, y eso es lo que centra el pasaje. Así que dos hombres están aquí haciendo su trabajo, diferentes oficios, que tuvieron a bien el presentar ofrendas a Dios. El uno trabajaba la tierra, mientras tanto que el otro era pastor de ovejas. Ahora, ellos llevarían su ofrenda tal vez a un lugar determinado que ya se les había dicho que debían llevar su ofrenda. Ya tal vez anteriormente presentaron ofrendas a Jehová, presentaron al Señor, o tal vez sea la primera vez. Tal vez por revelación estos hermanos presentaron ofrenda. Ahora, el punto aquí es que dice claramente que los dos trajeron su ofrenda. Y la carta a los Hebreos en el capítulo 11 y el versículo 4 nos dice que Abel por la fe ofreció su ofrenda, por la fe. Nos pone muy claramente el autor de la carta a los Hebreos que por la fe Abel ofrece su ofrenda. Pero de Caín no se nos dice nada. Simplemente que presentó una ofrenda a Jehová. Y si leemos detenidamente estos versículos, nos vamos a dar cuenta que tanto el uno, tanto Caín como Abel, llevaron su ofrenda a Jehová, pero lo hicieron de distinta manera. Cuando aquí dentro de la iglesia nosotros recibimos ofrendas, no recogemos, recibimos ofrenda, porque usted es el que va a dar la ofrenda al Señor. Nosotros no recogemos, se recoge en los clubes, se recoge allá en cualquier otra parte, pero aquí nosotros recibimos la ofrenda que usted de corazón pone. Ahora, usted no va a dar la ofrenda de la misma manera que el que está sentado al lado suyo. No lo va a dar. Porque el que está al lado suyo seguramente da la ofrenda porque tengo que dar, porque me está viendo el que está al lado, el que está delante. Mi mamá me dio $2 para que ponga, así que tengo que ponerlo. Así que nadie da aquí ofrenda igual que el otro hermano o la otra persona o el visitante o quien esté aquí. Todos dan de una manera diferente y de una manera distinta. Así que eso fue lo que ocurrió con Caín y eso fue lo que ocurrió con Abel. Mientras el autor de la carta a los Hebreos nos señala que Abel trajo su ofrenda con fe, y cuando habla de fe, allí hay algunas cosas que nosotros podemos aplicar, por ejemplo, con agradecimiento. Gracias, Señor, por lo que tú me has provisto, por lo que me has dado, te lo ofrezco a ti. Confianza, gracias, Señor, porque he puesto mi confianza en ti. Yo he esperado, tú me has dado, aquí está.
agradecimiento, confianza. Pero en cambio el caso de Caín fue sumamente diferente. Y es interesante porque el versículo 3 dice: y aconteció andando el tiempo que Caín trajo del fruto de la tierra una ofrenda a Jehová. Y Abel también trajo de los primogénitos de sus ovejas, de lo más gordo de ellas. Ahora, de Caín nos dice que trajo del fruto de la tierra una ofrenda a Jehová. Seguramente Caín trajo lo mejor también. Porque si no nos diría que Caín trajo lo más marchito, lo peor. No, simplemente nos señala y nos dice que los dos trajeron ofrenda. Pero algo que sí señala las Escrituras y que debemos de tener mucho cuidado, aunque tal vez este pasaje de capítulo 4 del Génesis usted lo leyó 1, 2, 3 veces y no lo leyó más, y si lo leyó, usted se acuerda que Caín mató a Abel y punto y se acabó, y lo mató porque Caín era malo. Tiene razón, pero tal vez no se da cuenta de muchos detalles que aún el autor de este libro del Génesis, como dije, inspirado por el Espíritu Santo, nos hace notar. Una de las cosas es que en el versículo 4 dice: y Abel trajo también de los primogénitos de sus ovejas, de lo más gordo de ellas, y miró Jehová con agrado a Abel y a su ofrenda. Versículo 5. Pero no miró con agrado a Caín y a la ofrenda suya. El Señor mira 4 cosas. Aquí 4. A Abel y a su ofrenda. 2. A Caín y a su ofrenda. 4. Cuando usted da la ofrenda, el Señor no está mirando su ofrenda, está mirando su corazón. ¿Usted cree que el Señor necesita nuestras ofrendas? ¿Usted cree que el Señor necesita nuestro dinero? De Jehová es la tierra y su plenitud. ¿Usted cree que Él necesita eso? Él mira nuestro corazón. ¿Hasta dónde estamos dispuestos a llegar cuando nosotros damos ofrenda al Señor? Hay muchos que tal vez dirán, en cuanto al diezmo, por decir, el diezmo, la 10ª parte, a mí el pastor me enseñó que es la 10ª parte, así que debo de dar el 10%, así que si yo recibí 100, debo de dar 10, no más. Pero déjeme decirle que hay personas, hay hermanos en la fe, que dan más allá de un 10%. Y por experiencia y testimonio de esos hermanos, dicen, y aún me sobra. Conocí casualmente una hermana de hace muchísimos años, hace muchos ella ya pasó a la presencia del Señor, y ella decía, pastor, lo que me da mi esposo para la quincena, para la comida y para otras cosas, yo de ahí cojo, doy el diezmo, pastor, y me sobra. Doy ofrenda y me sobra. Porque es lo primero que yo hago antes de cualquier cosa. Hermanos, el Señor miró primero a Abel y su ofrenda, pero no miró con agrado a Caín y a la ofrenda suya. Y esa es la razón por la cual el autor de la carta a los Hebreos escribe y dice que Abel lo presentó esa ofrenda con fe, con agradecimiento, con confianza, porque sabía a quién se la presentaba. Mientras tanto, Caín, él sabía, o probablemente sabía, que él iba a esa ofrenda al Señor como diciendo, Señor, toma, aquí está. Yo en vez de estar trabajando porque necesito dinero, tengo que traerte aquí la ofrenda. Yo en vez de estar haciendo mis cosas, estoy aquí perdiendo el tiempo. ¿Quién sabe qué pasaría por la mente de Caín? ¿Y qué pasará por la mente de aquellas personas que van a la iglesia, hermanos que van a la iglesia,
que dicen ser cristianos y tienen pensamientos o sentimientos contrarios hacia Dios. Y que realmente ellos, al presentar ofrendas, son como ese tipo de los fariseos en que, miren, estoy poniendo ofrenda. Y eso es lo que el Señor Jesucristo decía: no hagas trompeta, no hagas bulla cuando vayas a poner tu ofrenda. Porque los fariseos hacían sonar las monedas que caían. ¡Paz! Están poniendo ofrenda. Bastante cantidad de ofrenda, mira. Pero el Señor vio a una mujer, una viuda, que de pronto llegó con 2 blanquitas, tal vez 10 centavos, 25 centavos, o lo máximo $1, que era lo justo que tenía, tal vez para su desayuno, comprarse un pan, y de pronto lo puso allí. Y el Señor dijo: ella dio más que los otros, porque ella dio de todo lo que tenía, mientras los otros daban de todo lo que les sobraba. Esa es la gran diferencia. Entonces, ¿cómo da usted? Su corazón, ¿qué hay en su corazón? Está tal vez dudando, reclamando contra sí mismo por el hecho de que si da o no da diezmos o no da ofrenda. No, que el diezmo es del Antiguo Testamento. Yo no sé si es del Antiguo Testamento, hermanos, pero aquí está en la Biblia y punto. Se acabó. El resto para mí, como decía un periodista, es historia. Pero aquí en la Biblia está diezmo y ofrenda. Antiguo, Nuevo Testamento, se acabó. Como dije al inicio, aquí predicamos la palabra de Dios, la Biblia, y la Biblia dice que hay que dar. Y el que no da, y el Señor acusó al pueblo de Israel, acusó a los líderes: ustedes me habéis robado. Y me siguen robando. ¿Y en qué te hemos robado? Señor, si lo que tú dijiste, eso fue en la época de Moisés, ya estamos en otra época. Dios es Dios y Él no cambia. Es el mismo de ayer, hoy y por los siglos. El mismo Dios en que usted pone su fe y su confianza, en el de hoy, es el mismo Dios que creó a Adán y Eva. Así que Jehová le dijo a Caín en el versículo 6, porque decayó el semblante de Caín. ¿Por qué te has ensañado y por qué ha decaído tu semblante? Caín está enojado, tan enojado que piensa matar a su hermano. Detrás del homicidio está el enojo, está la braveza, la ira. Nuestro Señor Jesucristo dijo que el enojo sin causa trae el mismo juicio y culpa que el homicidio. Tras el enojo siempre hay celos y tras los celos hay orgullo o toda clase de pecado. En el capítulo 1 y el versículo 15 de la carta de Santiago describe cómo se va desarrollando el pecado. Veamos Santiago capítulo 1, versículo 15. Santiago capítulo 1, versículo 15. Entonces la concupiscencia, después que ha concebido, da a luz el pecado, y el pecado siendo consumado, da a luz la muerte. Así que poco a poco es un proceso que va formándose en el corazón, como en el caso de Caín, tan enojado, tan molesto. ¿Por qué decayó tu semblante? Proceso, lo tiene en la mente. De modo que aquí este hombre está tan enojado y su enojo lo va a llevar a cometer homicidio. Ahora, él debe de arrepentirse y el Señor conversa con Caín. No es que el Señor lo abandone y le dice: vamos a ver cómo va a actuar este hombre o cómo va a actuar Caín. No, si el mundo piensa o el hombre piensa que Dios ha abandonado al mundo, ha abandonado a su creación, jamás. Jamás. ¿Por qué estás enojado?, le dice el Señor, ¿y por qué ha decaído tu semblante? Dios lo confronta de una manera amorosa. A Caín
Lo confronta, hermano, y también lo confronta a usted. ¿Por qué te has alejado de mí? ¿Por qué estás tan lejos de mí? ¿Qué te he hecho yo? ¿No quieres acercarte? Te doy la vida, tienes trabajo, tienes una familia. ¿Qué te he hecho yo para que te alejes de mí? El Señor lo confronta día a día. Tiene la palabra de Dios en su mano, allí en su hogar, en su casa. Y usted no solamente tiene una Biblia, estoy seguro que en su casa, por lo mínimo, por lo bajito, usted tiene 3 Biblias. Por lo bajito. ¿Qué le cuesta abrir la Biblia, meditar en ella y ver lo que Dios quiere de usted? ¿Qué le cuesta? ¿Qué le cuesta seguir la voluntad de Dios? ¿Sabe lo que le cuesta? Lo mismo que le costó a Caín, el pecado. Esa naturaleza que está allí y que lucha por dentro y que prefiere ir a dormir o ir al cine o ir a pasear al mall a comer o irse a la playa, pero no abrir las Escrituras para poder estar al pie del Señor en su presencia. ¿Por qué estás enojado? Dios le deja en claro a Caín el hecho de que si no se arrepiente, si no deja a un lado ese enojo, él iba a cometer algo que va a ser fatal para su vida. Claro que el Señor sabía la respuesta a estas preguntas, obvio. En el Evangelio de Juan, en el capítulo 5 y en el versículo 24, Evangelio de Juan, capítulo 5, versículo 24, el Señor Jesucristo pone muy en claro que dice, de cierto os digo, el que oye mi palabra, como el caso de Caín que lo escuchaba, ¿verdad? El que oye mi palabra. Y en este caso el Señor Jesús dice, y crea el que me envió, tiene vida eterna y no vendrá a condenación, mas ha pasado de muerte a vida. Dios le da la oportunidad a Caín para que presente su ofrenda y lo ofrezca como holocausto, como lo hizo Abel de corazón, reconociendo a Dios, que es el que perdona y justifica al hombre. En una ocasión nos encontrábamos en el seminario, estaba yo con un compañero y él se me acerca y me dice, oye, dice, tengo una tarea que hacer, ayúdame. Mira, te pregunto, me dice, ¿tú crees que en el Antiguo Testamento estaba la gracia de Dios? Porque estaba la ley, estaba la gracia de Dios. Yo le digo, bueno, en el Antiguo Testamento, y yo queriendo desenredar en mi cabeza, mi mente, de pronto aparece un profesor y dice, él nos puede ayudar. Claro, dice, la gracia de Dios está en el Antiguo Testamento. Sí, ¿dónde? Le pregunta a mi compañero, ¿dónde? El justo por la fe vivirá. ¿Ah? ¿Qué? ¿Cómo? ¿Sí? El justo por la fe vivirá. Por fe, todo es por fe. En el Nuevo Testamento, por fe, cree en el Señor Jesucristo y será salvo. Por fe. Siempre hubo gracia. Siempre. Y la gracia de Dios lo vemos aquí en el capítulo 4. Claro que sí, el hecho de que Dios conversa con Caín para protegerlo, para guardarlo. Cuidado, Caín. Y Dios le da esa oportunidad. En el Antiguo Testamento lo que vamos a leer nosotros siempre es que Jehová Dios acepta el sacrificio cuando éste era presentado por el hombre de todo corazón y venía humillado a su presencia. Y en el versículo 8 de este capítulo 4 del libro de Génesis vemos que Caín mata a Abel.
Y dijo Caín a su hermano Abel, salgamos al campo. ¿Se acuerdan lo que leímos en Santiago 1:15, la concupiscencia que va formándose? Salgamos al campo. La idea de Caín va formándose, o ya lo tiene formado, ya sabe cómo hacerlo. Y aconteció que estando ellos en el campo, seguramente iban conversando, Caín se levantó contra su hermano Abel y lo mató. Simplemente nos dice eso la Escritura. Seguramente Caín tomó por sorpresa a Abel. Tal vez estaba conversando de algo agradable. Se descuidó Abel y de pronto lo mató Caín. Premeditado. Y lo que hizo Caín fue ignorar lo que Dios estaba haciendo con él, dándole la salida. Dios le da la salida, hermanos. Dios le da la salida a todo hombre. Y aquí está la salida en su palabra, en Jesucristo. Ahí está la salida. ¿Qué efectos fatales del pecado de nuestros primeros padres fueron estos? ¿Y cómo debe de haberse llenado de angustia el corazón de Eva, el corazón de Adán, al saber que su hijo Caín mató a su otro hijo Abel, mató a su hermano? ¿Acaso no podemos pensar un poquito, vamos a imaginar un poquito, acaso Adán y Eva no habrán pegado el grito al cielo? ¿Acaso no hubo desesperación por ellos al saber lo que hizo su hijo con su hermano? ¿Acaso no hay padres que se desesperan hoy, padres que habiendo conocido el Evangelio, que se apartaron del Señor y sus hijos andan en malos caminos? Andan en los peores caminos, o cuando un padre y una madre no instruye a sus hijos en el temor de Jehová. ¿Qué pasa cuando los padres, habiéndose apartado del Señor, no instruyen a sus hijos? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa con ellos? ¿Qué pasa con sus hijos? Se conforman nomás con decirle Dios te bendiga, se conforman con decirle ten cuidado, no andes en malos pasos. Si usted realmente quiere guardar a su hijo de todo mal, enséñele a caminar en el temor de Jehová, enséñele y verá cómo la palabra de Dios en su corazón guardará la vida de ese muchacho o de esa chica. Y verá cómo van creciendo tal vez con muchos problemas y dificultades, pero al tener la palabra de Dios en su corazón, ellos crecerán de alguna manera buscando servirle al Señor después. Qué alegría y qué emoción para aquellos padres. Pero qué tristeza también cuando ven que sus hijos están desbandados, están yéndose por otros lados, y que realmente no hay el temor de Dios en sus corazones. Es triste. ¿Qué efectos tan fatales produjo ese mordisco de manzana o de la fruta que sea allá en el huerto del Edén? Y hoy en día lo estamos viviendo. Mi abuelo es cristiano. Mi abuelita va a la iglesia. Mi mamá va a la iglesia y tu papá no va, solo mi mamá. Y ustedes, no, nosotros no. Eso es lo que yo he encontrado en el camino. ¿Ustedes creen que eso está bien? O que tal vez tienen la idea, las familias tienen esa idea de que por herencia la fe se pasa. Cree en el Señor Jesucristo y serás salvo tú y tu casa. Porque a ese les gusta mucho tú y tu casa. A muchos les gusta eso. ¿Por qué? Porque sostienen que si yo tengo fe, entonces por promesa, por algo,
el Señor hará allí. No, usted tiene que hacerlo. Usted tiene que meter la palabra, el Evangelio de Dios en los corazones de sus hijos, predicándoselos, hablándoles, estorbándolos. Y ese fue el pecado de Elí, que no estorbó a sus hijos. Si usted no los estorba, no habrá nadie en este mundo que los estorbe. Caín se queja no de su pecado, sino de su castigo. Ni siquiera se arrepiente de lo que hizo. Porque allí en el versículo 9, y Jehová dijo a Caín, ¿dónde está Abel tu hermano? Y él respondió, no sé, ¿soy yo acaso guarda de mi hermano? O sea que este hombre no amaba a su hermano Abel. O simplemente se desentendió porque así hace el hombre, ¿no? Cuando tiene culpa, cuando siente culpa. No sé, por allí. La mujer que me diste, dijo Adán. Y la mujer dijo, la serpiente fue. No sé. Dios sabía obviamente la respuesta a esta pregunta. Él le preguntó a Caín porque quería darle la oportunidad de confesar su pecado y comenzar a hacer lo correcto después de hacer el mal. Pero leía yo algo acerca de la confesión, que qué es la confesión. Y dice que la confesión lo que hace en el hombre es darle paz y tranquilidad. Es un acto de honestidad que saca a luz todo aquello que afecta a la vida del hombre y de todos los que están a su alrededor. Es decir, que cuando una persona confiesa que ha hecho algo que no es correcto, esa persona al final del día podrá dormir. Bien decía el Señor Jesucristo, la verdad te hace libre. Y bien decía también Juan escribiendo su primera carta, si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos, no solamente que perdona nuestros pecados, sino que nos limpia de toda maldad. Ahora, Dios está usando aquí una figura muy viva para describir el conocimiento de la acción de Caín. Dios tiene conocimiento de todo, hermano. ¿Hay algo que Dios no conozca? Dios conoce todo. Dios conoce lo que hay en el fondo de su corazón. Allí. Caín creía que actuaba en secreto, pero todo está abierto ante los ojos de Dios. Tanto así que el Señor le dice a Caín, la sangre de tu hermano clama a mí. Encontré algo interesante que decía, aúlla a mí desde la tierra. Aúlla. La sangre de Abel clama a Dios, exige justicia, pero también exige amor. ¿Qué es lo que no conoce el Señor? Y el Señor quiere que confesemos. Hay un pasaje, veamos en el libro de Josué en el capítulo 7. Josué capítulo 7. Cuando Acán peca tomando el anatema de Jericó, Josué, después de averiguar quién tomó el anatema y que por esa causa perdieron la guerra contra Ai, hubieron muertos, tuvieron que retroceder. El Señor le dice que han tomado del anatema y Josué al día siguiente empieza a averiguar hasta que da con uno de la tribu de Judá. Y en el versículo 20, Josué le dice, versículo 19,
19 y 20. Entonces Josué dijo a Acán: hijo mío, da gloria a Jehová, el Dios de Israel, y dale alabanza, y declárame ahora lo que has hecho, no me lo encubras. Y Acán respondió a Josué diciendo: verdaderamente yo he pecado contra Jehová, el Dios de Israel, y así he hecho. Tuvo que hablar Acán, tuvo que declarar o confesar lo que había hecho. La necesidad de la confesión, hermanos, es algo primordial. El Señor quiere que nosotros hablemos con Él, que reconozcamos que hemos errado. Bien dice la letra de un himno, ¿no?, que lo cantamos: al que errado va, perdonará, pero siempre y cuando confiese su pecado. Arrodíllese o siéntese al filo de la cama o quédese de pie, como usted prefiera. Como aquel hombre publicano: Dios, sé propicio a mí pecador. Y dice las Escrituras que él llegó a casa primero justificado. Él llegó a casa tranquilo, lleno de paz y de tranquilidad, con gozo a su hogar. Mientras tanto el fariseo se golpeaba el pecho diciendo: Señor, yo doy todos los diezmos, llego puntual a la iglesia, me paro aquí a cantar, recibo ofrendas. No sé, póngale el cargo que usted quiera. Pero el fariseo no fue justificado. ¿Por qué? Porque son hombres o son personas que viven a base de su propia justicia, de su orgullo, de su propio pecado, de su propia desobediencia. Ellos creen en un Dios que ellos mismos han fabricado, en un Dios que le da la posibilidad de vivir como ellos quieren. Así es como vive el mundo. Por eso es que usted va a encontrar que el mundo dice: yo creo en Dios, yo también creo en Dios. ¿Pero en qué Dios creen? En una ocasión, a alguien de quien yo estaba hablándole del Señor, queriéndole hablar del Señor, y él me dijo: mira, me dice, déjame ahí tranquilito que yo creo también en Dios, así que así en el mismo Dios que tú crees, me decía él, yo creo, así que déjame tranquilito, yo estoy bien. Vive en adulterio, él tiene unas ideas medias. ¿En qué Dios cree, hermano? ¿En qué? ¿En qué Dios? En el Salmo capítulo 32 vemos la importancia de la confesión. Salmos capítulo 32. Si puede, subráyelo o póngale ahí un papelito para separar. Esta es la confesión que hizo David de su pecado cuando cayó en pecado con Betsabé. Mire lo que hace el pecado. ¿Qué hace el pecado? El pecado bloquea nuestra comunión con el Señor. También nos impide experimentar la bondad de Dios. Y David no podía disfrutar de la presencia de Dios mientras seguía sin arrepentirse de su pecado. Pero ¿qué nos dice el Salmo 32? Verso 5. Mi pecado te declaré y no encubrí mi iniquidad. Dije: confesaré mis transgresiones a Jehová, y tú perdonaste la maldad de mi pecado. Tú perdonaste la maldad de mi pecado. Pero es interesante que en el versículo 3 de ese mismo Salmo 32 dice: mientras callé yo me enfermé, estaba mal, no podía dormir, no podía comer bien, sabía que había hecho algo mal, porque si usted sigue leyendo dice: se envejecieron mis huesos. En alguna ocasión escuché que decía que las personas que tienen artritis son los que no confiesan pecado. Alguna vez escuché eso. Y tal vez la idea es que envejecer los huesos es que tal vez él sentía alguna carga pesada, algo,
no podía caminar bien, no podía vivir bien, algo. En mi gemir todo el día, versículo 4, porque de día y de noche se agravó sobre mí tu mano. Es que el Señor pone su mano sobre nosotros para que vaya haciéndose más pesado cada día todo lo que vivimos y caigamos rendidos a los pies de Cristo, confesando nuestros pecados, hermanos. Yo no necesito ser profeta, ni ser adivino, ni nada, pero estoy seguro que usted ayer pecó. Hoy día al levantarse también pecó. ¿Y qué necesitamos hacer? Acercarnos al Señor y pedirle perdón, confesar, Señor, yo hice esto, aquello y lo otro, perdóname. Confiésele a Él, no me lo diga a mí, no se lo diga al que está al lado. Enciérrese en su cuarto si usted gusta y confiésele su pecado al Señor y deje que el Señor haga el resto. El Señor hará lo que tiene que hacer. Ahora, por el pecado de Caín, la maldición que tiene Caín, versículo 11 al versículo 14 ahí de Génesis capítulo 4. Ahora pues, maldito seas tú de la tierra que abrió su boca para recibir de tu mano la sangre de tu hermano. Cuando labres la tierra no te volverá a dar su fuerza, errante y extranjero serás en la tierra. Y dijo Caín a Jehová, grande es mi castigo para ser soportado. He aquí me echas hoy de la tierra y de tu presencia me esconderé. Y seré errante y extranjero en la tierra. Y sucederá que cualquiera que me hallare me matará. No, Caín, nadie te va a matar. El Señor protegiendo a un criminal, a un pecador, a un asesino. ¿Por qué le da vida al mundo? Le da vida al hombre, al peor pecador de todos. Le extiende la vida, le extiende los años, porque le da la oportunidad para que se arrepienta. Hermanos, ¿cuántos estarán en el infierno arrepentidos de verdad diciendo, ¿por qué no lo hice? ¿Por qué no me arrepentí de verdad? ¿Por qué no seguí la voluntad de Dios? ¿Usted cree que la gente que está esperando el castigo eterno y que están sufriendo en estos momentos no estarán llorando de angustia y diciéndose, ¿por qué no lo hice? Y si usted es de aquellos que no creen en el infierno, le voy a decir que todo lo que Dios dice en su palabra, eso es. Si usted no cree que hay infierno, no me reclame a mí. Reclámele al Señor, reclámele a Dios, quien dice que sí hay infierno, porque Él sabe que hay infierno. Porque Él prepara ese infierno para el diablo y sus ángeles, no es para el hombre, pero el hombre va a ir allí por causa de su desobediencia, de su pecado, por causa de darle la espalda al Señor, al mensaje, al evangelio. La tierra ya no dará el fruto, su labor resultará en trabajo infructuoso. Se verá obligado a vagar de un lugar a otro, ya no me da resultado aquí, tendré que ir por allá, no me da resultado allá, tendré que ir por otro lado, buscando y buscando. Así Caín irá de lugar en lugar, buscando dónde le dé fruto. ¿Y cuántos creyentes cristianos van aquellos que dicen que son cristianos y van de lugar en lugar buscando dónde les va mejor, sin siquiera consultarle al Señor, sin siquiera preguntarle al Señor, orar al Señor, sino que ellos mismos van y buscan, como Caín? Se encontrará incapaz de ganarse la vida, lo que a Caín lo convertirá en un vagabundo sobre la faz de la tierra. En el versículo 14 dice, he aquí me echas hoy de la tierra y de tu presencia me esconderé.
y seré errante y extranjero en la tierra, y sucederá que cualquiera que me hallare me matará. Me va a matar. Fíjese usted que Dios lo protege a Caín. Y esto es extraño, ¿verdad? Dios protegiendo a un criminal. En el versículo 15 le respondió Jehová: ciertamente cualquiera que matare a Caín 7 veces será castigado. Entonces Jehová puso señal en Caín. ¿Qué señal será? No se sabe. Solo dice que aquí es una señal para que no lo matase cualquiera que le hallara. Y Dios le puso una marca. ¿Qué marca será? No sabemos. Pero nadie puede tocar a Caín. Nadie. Aunque también la marca de Caín sería una vergüenza para él, ¿verdad? Porque todo el mundo va a saber, ese fue el que mató al hermano. Hoy el hombre es sinvergüenza, ¿no? ¿Cómo matan? Y matan a plena luz del día, no importa, ya no tiene vergüenza el hombre. Ha perdido la vergüenza. Esa marca que Dios le puso a Caín, lo que está diciendo es: no lo toquen. Hermanos, siempre el corazón de Dios está dispuesto a mostrar misericordia para con el pecador, para con el malo, para con aquel que rechaza el evangelio de salvación, el evangelio de vida, el evangelio del perdón, del amor de Dios, que es en Jesucristo. Fíjese lo que dice el versículo 16. Quiero que se fije bien. Es interesante lo que dice el verso 16. Yo creo que esa parte resume la vida de Caín. Salió pues Caín de delante de Jehová. Salió de la presencia de Jehová. ¿Cuántos de los que están aquí, le hago una pregunta, cuántos de los que están aquí se han salido de la presencia de Jehová o están fuera de la presencia de Dios? Yo no conozco su corazón, no conozco sus pensamientos, pero Dios sí sabe quiénes están fuera y quiénes están dentro. Había un coro que yo aprendí de niño en la escuela dominical que decía: una sola puerta hay, mas son sus lados dos. Yo estoy adentro y tú ¿dónde estás? ¿Se acuerdan? Una sola puerta hay, mas son sus lados dos. Yo estoy adentro y tú ¿dónde estás? ¿Dónde estás? Es interesante, digo, porque mientras había uno que se desesperaba por estar en la presencia del Señor, este sale en cambio de la presencia del Señor. Y el que decía que quería estar en la presencia del Señor estaba allí y reconocía que estar en la presencia del Señor es lo mejor. Miremos el Salmo 16, versículo 1 y 2. Es hermoso ese salmo, es mi preferido. Salmos capítulo 16, versículos 1 y 2. Y esta es una oración que hace David, el rey David. Y empieza diciendo: guárdame. Mire que es una oración, cómo se dirige a Dios. Guárdame, oh Dios, porque en ti he confiado. Y fíjese en el versículo 2. Oh alma mía, mi alma dentro, oh alma mía, dijiste a Jehová, tú eres mi Señor. Y subraye esto: no hay para mí bien fuera de ti. No hay ningún bien fuera de la presencia del Señor. Mientras tanto, Caín sale de la presencia de Dios. David dice: no hay para mí bien
fuera de ti. Pero el mundo vive fuera de la presencia de Dios. No quieren estar allí en la presencia del Señor. Incluso me atrevo a decir, hermanos dentro de nuestras congregaciones, que viven como que no pasa nada, sí les preocupa lo que ocurre en el mundo, que lo que la Biblia se cumple están pendientes, pero en cuanto a sus vidas, no pasan en la presencia del Señor. No pasan. Los cultos de oración en una iglesia, a menos aquí en Nazaret, eran de 2, 3, 4 y cuando venían 8 era multitud. Me acuerdo en una ocasión hace añísimos, le dijeron al pastor que estaba aquí, pastor, ¿por qué no abre los viernes también para el culto de oración que queremos venir? El primer día, nadie vino. Hermanos, ¿qué pasa con la vida de cada uno de ustedes como iglesia, como creyentes? ¿Qué pasa? ¿Qué están haciendo con su vida espiritual? Un padre que le pregunta a su hijo, ¿qué estás haciendo con tu vida? Que no se prepara, un hogar descuidado, sus hijos al abandono, vive como quiera. Asimismo, en la vida espiritual, ¿qué está pasando con la vida de ustedes? ¿Qué están haciendo con la vida de ustedes? Caín salió de la presencia del Señor. Salió. Pecado de Caín. Y en el versículo 17 hasta el versículo 24 nos muestra la descendencia de Caín. No sabemos de dónde consiguió Caín a su mujer, pero obviamente Caín se casó con su hermana. En ese entonces se permitía eso. Además, otra cosa, acuérdese que era solo Adán y Eva, y de ahí sale la descendencia humana. Ahora, acuérdese que Abraham se casó con su media hermana. Y así, ¿cuántos se casaron con primas, tíos, etcétera? Caín se casó con su hermana. Y Caín construye una ciudad, la primera ciudad. Vemos allí en el versículo 17, y conoció Caín a su mujer, la cual concibió y dio a luz a Enoc, y edificó una ciudad y llamó el nombre de la ciudad el nombre de su hijo, Enoc. Este Enoc, por si acaso, no es el que se fue, ¿no? No, este no es, ese es otro, ¿no? Hay muchos Daniel, muchos José, muchos Juan, muchos Pedros, así que Enoc hay muchos. E inclusive estaba leyendo acerca de esto que hay, arqueólogos han descubierto ciudades con este nombre, Enoc. Así que no es un solo nombre, no un solo. Y aquí está pues la marca suprema del hombre caído, ¿no? Aquí en el versículo 18, y a Enoc le nació Irad, e Irad engendró a Mehujael,
Y Mehujael engendró a Metusael, y Metusael engendró a Lamec. Y Lamec tomó para sí 2 mujeres, el nombre de la una fue Ada y el nombre de la otra Silpa. Y Ada dio a luz a Jabal, el cual fue padre de los que habitan en tiendas y crían ganados. Estaba leyendo acerca de estos nombres, porque no los pasan por alto. Y son nombres muy sugerentes, por ejemplo, que tienen un significado, ¿no? Por ejemplo, Mehujael significa herido por Dios. Tal vez lo que quiera decir aquí y sugieren es que es una actitud bastante desafiante. Dios ha herido, sí, pero de todos modos vamos a tener éxito en esto. Así que Dios, no importa lo que hayas hecho, pero nosotros seguimos adelante. Metusael es más contemporáneo, significa la muerte de Dios. ¿Cuán antigua es esa idea, no? De que quieren matar a Dios. Incluso hay una película, ¿no? Dios no está muerto, donde muestran que realmente cómo el hombre trata de mostrar de que Dios está muerto, pero realmente no. Dios no está muerto. Y Lamec significa fuerte, poderoso, y refleja claramente la jactancia de este hombre caído y arrogante, porque mire lo que dice Lamec allí en el versículo 23. Y dijo Lamec a sus mujeres, Ada y Sila, oíd mi voz, mujeres de Lamec, escuchad mi dicho, que un varón mataré por mi herida y un joven por mi golpe. Si 7 veces será vengado Caín, Lamec en verdad 70 veces 7 lo será. Qué arrogante este tipo, ¿no? Arrogante. Aquí lo que nosotros vemos es que Lamec fue el primer bígamo en la historia. Todos tenían una mujer y Lamec tenía 2. Va en contra del plan original de Dios. Y los nombres de sus esposas muestran el énfasis en su corazón que hay, ¿no? Ada significa placer y Sila significa sombra. Y el nombre de su hija, Naama, que significa belleza. Así que Lamec alardeaba de su fuerza y de su poder. He matado a un hombre por haberme herido. Así que la manera en que Lamec se jacta de asesinar a un hombre y la forma en que cree que puede prometer un castigo más grande que Dios. Jactancia de este hombre. Aquí lo que está mostrando es una degeneración progresiva de la humanidad. Hermanos, si usted lee el libro de Génesis, usted va a encontrar que el hombre fíjese, con un solo pecado que entró al mundo, entró la muerte, como dice Pablo, pero usted va a ver desde el capítulo 4 al capítulo 6, ahí en ese pasaje tan corto, capítulo 4, 5 y 6, como el hombre ya en el capítulo 6 está degenerado completamente. Está degenerado. Las cosas van cuesta abajo rápidamente. Y Lamec es de aquellos hombres que piensan que son poderosos, fuertes. Pero le digo algo, solamente a Lamec se lo menciona aquí, no se lo menciona más. Y ahí murió. Así pasa con el impío, hermano. Así pasa con el arrogante, con el orgulloso. Ahí quedó. Ahí murió. Nadie se acuerda del impío. Así dice Proverbios, ¿no? Nadie se acuerda del impío. Ahí murió. Y Dios consuela a la pareja humana en el versículo 25 y 26. Dice, y conoció de nuevo Adán a su mujer, la cual dio a luz un hijo y llamó su nombre Set, porque Dios dijo, ella me ha sustituido otro hijo en lugar de Abel, a quien mató Caín, y a Set también le nació un hijo y llamó su nombre Enos. Entonces los hombres comenzaron a invocar el nombre de Jehová. Hermanos,
Hemos visto lo que llamamos desde un principio el problema del pecado heredado. Una situación del hombre que parece sin remedio. Sin embargo, la misericordia de Dios se ve en este capítulo 4. Le dio la oportunidad a Caín y se la está dando a usted ahora, para que se arrepienta, para que confiese su pecado. Caín no lo hizo, pero usted tiene la oportunidad de hacerlo. Y lo único que supo decir es que no era guarda de su hermano y que lo iban a matar. Él estaba más preocupado por su castigo que por su propia vida. Hermanos, eso se llama misericordia. Pero si alguno vive como Caín sin arrepentimiento y sigue viviendo de esa forma, ahí en su pecado, de seguro se irá al infierno. O tal vez como Lamec, arrogante, creyéndose fuerte, poderoso, intocable, pero ante los ojos de Dios nadie es intocable. En algún momento llega el juicio de Dios. Arrepiéntase de sus pecados, deje la arrogancia, deje el orgullo, deje todo a un lado, caiga de rodillas ante la presencia del Señor, humíllese, confiese su pecado. Como dice el Salmo 32, y Jehová perdonará la maldad de su pecado. Que el Señor les bendiga.